Maximilian Schaeffer estaba sentado ante su escritorio, con la mirada perdida en la enorme pila de papeles que parecía multiplicarse a cada hora. Desde su despacho, una amplia habitación en la última planta de la sede de la familia Schaeffer en el centro de Nueva York, tenía una gran vista de la bulliciosa ciudad. Pero hoy, la vista del horizonte no le reconfortaba. Sus pensamientos se centraban en otra cosa, su hija Sophie. Hacía 3 años que Anna, su amada esposa, había fallecido. El dolor de su muerte seguía pesando sobre él como una niebla espesa. Maximilian se sumergió en su trabajo, convencido de que la única forma de escapar de su persistente vacío era a través de incesantes negocios. Pero eso tenía un precio. Sophie tenía que crecer en el silencio de un hogar que antes había estado lleno de amor y risas. Sus pensamientos se dirigieron a su hija. Sophie siempre había sido una niña tranquila, pero en los últimos meses su soledad no había hecho más que aumentar. La señora Berger, el ama de llaves, había vuelto a mencionarlo la semana pasada. Sophie se había vuelto más retraída, pasaba días enteros encerrada en su habitación, dibujando o absorta en sus pensamientos. Maximilian se frotó las sienes y se le escapó un suspiro. Sabía que la señora Berger tenía buenas intenciones, pero nunca había comprendido la gravedad de sus palabras. Sophie necesita algo más que supervisión, dijo. Necesita que alguien esté realmente a su lado. Pero ¿cómo podría Maximilian estar allí para ella cuando no sabía cómo estar allí para sí mismo? ¿Cómo podía darle a Sophie la conexión emocional que ansiaba cuando él mismo se había convertido en un extraño? ¿Para sus emociones? Recostado en su silla, contempló el paisaje urbano, sumido en sus pensamientos. Sus pensamientos volvieron al día que nunca olvidaría, el día de la muerte de Anna. Llovía, como hoy, y ella estaba llena de vida. El accidente había sido repentino e inesperado, y había dejado a Maximilian destrozado. Durante semanas deambuló aturdido por la casa, tratando de hacer frente a las exigencias de su empresa al tiempo que intentaba recomponer los pedazos destrozados de su vida. Pero fue Sophie quien más sufrió. Solo tenía 4 años cuando murió su madre. Ningún lujo, ninguna ayuda contratada podía sustituir la pérdida del amor de una madre. Se había convertido en un fantasma en su propia casa, una figura callada y triste que con demasiada frecuencia pasaba los días sola en su habitación. Por mucho que intentara distraerse, Maximilian no podía deshacerse de la culpa que le corroía cada vez que la veía encerrarse en sí misma. Su teléfono sonó, rompiendo el silencio de la habitación. Maximilian volvió a la realidad. Miró la pantalla. Era su asistente. Señor Schaeffer, han llegado los entrevistadores para el puesto de niñera, dijo. ¿Les hago pasar? Maximilian hizo una pausa. ¿Niñera? Una parte de su mente sabía que eso era lo que tenía que hacer. Tenía que haber alguien para Sophie que pudiera comunicarse con ella como él no podía. Pero la idea de traer a un extraño a su casa lo mantenía alerta. Siempre había sido una persona cerrada, y la idea de abrir su corazón a alguien nuevo, aunque solo fuera por el bien de Sophie, parecía otro desafío. Sí, envíalos, dijo, con la voz baja y tensa. Pero asegúrate de que estén cualificados. Unos minutos después, la señora Berger abrió la puerta e hizo pasar a la primera candidata, una mujer alta y austera, vestida con pulcritud y postura rígida. Buenas tardes, señor Schaeffer, dijo la mujer con una sonrisa profesional. Me llamo Evelyn Ford. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando con niños, y creo que puedo proporcionarle la estructura y la disciplina que su hija necesita. Maximilian asintió cortésmente, pero no pudo evitar la sensación de que era demasiado estricta, demasiado formal. Sophie necesitaba calidez, no estructura. Le agradezco su tiempo, señorita Ford, dijo en tono neutro. Le avisaré si decidimos seguir adelante. La mujer asintió y se marchó. Sus zapatos de tacón repiquetearon en el suelo de mármol al salir de la sala. Las siguientes entrevistas fueron muy parecidas. Los candidatos eran demasiado fríos o demasiado inexpertos, y ninguno de ellos podía llenar el vacío en la vida de Sophie que Maximilian deseaba tan desesperadamente eliminar. Al cabo de unas horas, Maximilian empezó a sentir una creciente decepción. Quizá había sido demasiado optimista al creer que una niñera podría marcar la diferencia. ¿Podría alguien sustituir a Anna? ¿Cómo podría alguien entender realmente lo que Sophie necesitaba? Justo cuando estaba a punto de poner fin a la conversación,
La puerta volvió a abrirse y esta vez una energía de otro tipo irrumpió en la habitación. De la joven que entró emanaba una calidez que sorprendió inmediatamente a Maximilian. Tenía poco más de 20 años. El pelo oscuro le caía suelto sobre los hombros y su sonrisa era genuina y despreocupada. «Hola», dijo, con voz suave pero segura. «Soy Lina Bergman. Encantada de conocerle». Maximilian la estudió durante un rato. Había algo diferente en ella, algo sencillo y accesible. No iba vestida de forma formal y formal como las demás. Llevaba un vestido sencillo y su aspecto era informal pero cuidado. Emanaba de ella una calidez que era difícil no percibir. Le hizo un gesto para que se sentara y ella lo hizo, dejando su bolso en el suelo a su lado. «Hábleme de usted, señorita Bergman», dijo Maximilian, con un tono cauto pero curioso. La sonrisa de Lina se desvaneció por un momento, pero se recuperó rápidamente. «Crecí en una casa de acogida», empezó, con voz ronca. «Perdí a mis padres cuando era muy pequeña. Desde entonces, he aprendido a ser independiente, a cuidar de mí misma. Me gusta mucho trabajar con niños, y creo que puedo ofrecer a Sophie el cuidado y la atención que se merece». Maximilian enarcó ligeramente una ceja. Sus antecedentes distaban mucho de lo que él esperaba, pero en sus palabras había una sensación de honestidad sin ambajes. No fingía ser lo que no era. Antes de que pudiera responder, la señora Berger, que había estado sentada en silencio a su lado, tomó la palabra. «Señor Schaffer, creo que Lina puede ser la adecuada», dijo en voz baja. «Sophie necesita a alguien que entienda lo que es experimentar una pérdida. Creo que Lina podría ser esa persona para ella». Maximilian dudó. Sintió el peso de la decisión. ¿Era Lina la elección correcta? No lo sabía, pero había algo en sus ojos que le hacía creerlo. «De acuerdo», dijo finalmente, con voz tranquila pero decidida. «Puedes empezar mañana». El rostro de Lina se iluminó con una sonrisa de agradecimiento. «Gracias, señor Chaefer. Le prometo que no le defraudaré». Cuando salió de la habitación, Maximilian se sintió extrañamente aliviado. Quizás este era exactamente el tipo de cambio que Sophie necesitaba. A la mañana siguiente, Lina Bergman llegó a la mansión Chaefer justo a la hora prevista con una pequeña maleta en la mano. El sol de principios de primavera se colaba entre los árboles que bordeaban el largo camino de entrada y proyectaba su resplandor sobre el suelo de mármol del vestíbulo. Cuando cruzó el umbral de la casa, fue recibida por la señora Berger, que le dedicó una sonrisa cortés pero ligeramente recelosa. «Buenos días, señorita Bergman», dijo la señora Berger, haciendo un gesto a Lina para que la siguiera. «El señor Chaefer la está esperando». Ha estado esperando ansiosamente su llegada. Lina sonrió cálidamente, tratando de contener las mariposas en el estómago. No sabía qué esperar de aquella gran casa, pero el silencio que reinaba en el ambiente la hacía parecer más un museo que un hogar. Mientras caminaba por el enorme pasillo, no podía evitar sentirse abrumada. No era la vida que había imaginado, pero tal vez era exactamente lo que necesitaba, empezar de nuevo. Llegaron a la cocina, donde Sophie estaba sentada a la mesa, con las manos entrelazadas alrededor de un vaso de zumo. No levantó la vista cuando Lina entró, con la mirada fija en los dibujos que había colocado delante de ella. La niña estaba tan absorta en sus obras que no se percató de la aparición de la nueva invitada. «Buenos días, Sophie», dijo Lina en voz baja, dando un paso adelante. Sophie levantó la cabeza y abrió los ojos. Estudió a Lina un momento, con los labios apretados. Había algo en la forma en que miraba a Lina, a la vez curiosa y cautelosa, que hizo que la joven niñera se detuviera. «Hola», respondió Sophie en voz baja, apenas por encima de un susurro. «¿Eres la nueva niñera?» Lina sonrió y asintió. «Sí, soy yo. Me llamo Lina. He oído que te gusta dibujar. Quizá algún día me enseñes uno de tus cuadros». El rostro de Sophie se suavizó ligeramente, pero no dijo nada. En lugar de eso, cogió un dibujo de un árbol con un sol amarillo brillante saliendo detrás y se lo tendió a Lina. «Esto es para mi madre», dijo Sophie en voz baja, mirándolo con aire indiferente. A Lina se le estrujó el corazón ante aquellas tiernas palabras. Vio amor y pérdida en aquel sencillo dibujo.
Se arrodilló delante de Sophie y le quitó el dibujo de las manos. «Es precioso, Sophie», dijo Lina con voz dulce. «Estoy segura de que tu madre estaría orgullosa de ti». Algo parecido a la tristeza brilló en los ojos de Sophie, pero guardó silencio. Se limitó a apartar la mirada y a pasar los dedos por el borde de la mesa. Maximilian, que había estado observando desde la puerta, se adelantó. Se aclaró la garganta, haciendo que Lina volviera su atención hacia él. «Buenos días», dijo con una sonrisa forzada. «Veo que ya has impresionado a Sophie». Lina se levantó, tratando de calibrar su estado de ánimo. Había algo en Maximilian que resultaba difícil de interpretar. Era alto e imponente, sus rasgos afilados solo se veían suavizados por el cansancio de sus ojos. Se daba cuenta de que seguía afligido, pero también percibía en él una sutil distancia. Intentaba mantenerse distante incluso de su propia familia. «Buenos días, señor Schaffer», respondió Lina. «Sophie ya me ha enseñado algunos de sus trabajos». Maximilian asintió. «Siempre ha sido muy callada. Pero tienes razón, tiene talento». Lina sintió la tensión en la habitación y se dio cuenta de que Maximilian aún no estaba muy seguro de ella. Pero era de esperar. Al fin y al cabo, acababan de conocerse. «Haré todo lo posible para que Sophie se sienta como en casa», dijo Lina, con voz llana pero cálida. Maximilian la saludó con una leve inclinación de cabeza y luego miró a Sophie, que seguía observándolos en silencio. «Os dejo para que os conozcáis», dijo con voz distante. «Si necesitan algo, estaré en mi despacho». Con estas palabras, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Lina sola con Sophie. Se hizo un gran silencio, pero Lina no cedió. Sabía lo importante que era tener paciencia con Sophie. Había visto a suficientes niños en centros de acogida como para saber que la confianza no se consigue fácilmente. Hay que ganársela. Lina se acercó a la encimera, donde se estaba cocinando una nueva hornada de tortitas, y empezó a poner la mesa. Charló un poco con Sophie, le preguntó por sus flores favoritas, que le gustaba pintar y si tenía mascotas. Las respuestas fueron parcas pero no desdeñosas. Sophie se iba abriendo poco a poco. «¿Te gusta jugar fuera?», preguntó Lina, mirando a Sophie mientras le ponía un plato delante. Sophie asintió lentamente. «A veces», murmuró sin levantar la vista. «¿Qué tal si salimos después de desayunar?», sugirió Lina, con voz brillante y llena de esperanza. «¿Quizá podamos hacer dibujos juntas en el jardín?». Sophie se quedó mirándola un momento y luego pareció ablandarse. «De acuerdo». Lina sonrió, satisfecha por la respuesta. Era una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. Sintió que aparecía una pequeña grieta en los muros que Sophie había levantado a su alrededor. Mientras comían, el ambiente en la cocina se fue relajando poco a poco. Sophie hizo cada vez más preguntas sobre la vida de Lina y esta, aunque vacilante al principio, compartió algunas anécdotas de su infancia. Habló de su infancia en una familia de acogida, de cómo había vivido en muchos sitios y de cómo el dibujo había sido siempre su salvación. «Debiste de sentirte muy sola», dijo Sophie en voz baja, con una nota de simpatía en su voz. Lina se detuvo, con el tenedor a medio camino de la boca. No estaba acostumbrada a que la gente se interesara por su pasado, pero había algo en el tono de Sophie que le hizo querer ser sincera. «Sí, me sentía sola», respondió Lina en voz baja. «Pero aprendí a sacar lo mejor de ello. Y creo que por eso me gusta ayudar a los niños. Quiero que sientan que tienen a alguien que realmente se preocupa por ellos». La mirada de Sophie se suavizó y, por primera vez desde que se conocieron, dedicó a Lina una pequeña sonrisa insegura. «Eso está bien», dijo Sophie, con voz apenas por encima de un susurro. «Creo que me gustas, Lina». El corazón de Lina se llenó de calidez. «Me alegro, Sophie. Creo que a mí también me va a gustar estar aquí contigo». Lina se instaló rápidamente en la mansión Chaefer, aunque cada día traía nuevos retos. Sophie, que al principio se había mostrado reservada, empezó a dar muestras de apertura. Al principio eran insignificantes, pequeños momentos de risa, una sonrisa aquí y allá, e incluso algunos intentos vacilantes de hablar. Pero para Lina, estos pequeños avances eran victorias. Aquella tarde, mientras el sol entraba a raudales por las altas ventanas del salón,
Lina y Sophie estaban sentadas en el suelo, rodeadas de un montón de pinturas, pinceles y papel. Sophie había insistido en pintar un retrato de Lina, aunque la imagen distaba mucho de ser exacta. Los trazos eran descuidados pero brillantes, y Sophie había elegido cuidadosamente los colores. «Creo que hoy tendrás el pelo rosa», dijo Sophie con una sonrisa burlona, sumergiendo el pincel en un bote de pintura rosa brillante. Lina se rió y se recostó en el respaldo del sofá. «¿Rosa, eh? Bueno, no estoy segura de que me quede bien, pero ya veremos qué se te ocurre». Sophie soltó una risita y se concentró en su trabajo, sacando la lengua por la comisura de los labios en señal de concentración. La habitación se llenó del silencioso sonido del pincel contra el papel, pero era un silencio muy distinto del que había reinado en la mansión durante tanto tiempo. Este silencio no estaba cargado de dolor, era ligero, casi tranquilizador. Lina recorrió la habitación con la mirada y se detuvo en los retratos familiares que colgaban de las paredes. Desde uno de los grandes marcos, el rostro severo de Maximiliano la miraba fijamente. Su aspecto era distinto al que tenía en la vida real, distante, inaccesible. A menudo se preguntaba si el hombre que veía en las fotos era el mismo que pasaba largas horas en el trabajo, evitando siempre el silencioso vacío que llenaba su casa. Sophie interrumpió su concentración y miró a Lina con curiosidad en los ojos. «Lina, ¿crees que le gustarías a mi madre?» La pregunta quedó flotando en el aire y, por un momento, Lina no supo qué responder. Sophie nunca había mencionado a su madre de forma tan directa, y la pilló por sorpresa. La suave tristeza en la voz de Sophie hizo que Lina se preguntara. «Creo que a tu madre le habría gustado cualquier persona que se preocupara por ti, Sophie», dijo Lina suavemente, poniendo una mano en el hombro de Sophie. «Y estoy segura de que estaría orgullosa de ti. ¿Tienes mucho talento?» Los ojos de Sophie se iluminaron un poco y volvió a centrar su atención en el cuadro. El silencio entre ellas ya no era incómodo, estaba lleno de comprensión. Después de comer, encontraron su ritmo. Hablaron más, rieron y pintaron juntos, y el vínculo entre ellos se hizo más fuerte a cada minuto. Cuando Maximilian regresó a casa aquella noche, se oían risas procedentes del salón. Se detuvo un momento y sus pasos se ralentizaron. Era un sonido que no había oído en años, el sonido de la felicidad genuina. Dudó antes de entrar en la casa, sin saber lo que encontraría allí, pero algo en su interior le instó a entrar. Abrió la puerta en silencio y se asomó a la habitación. Lina y Sophie estaban sentadas juntas en el suelo, rodeadas de cuadros y material de dibujo. Sophie, con las mejillas sonrojadas por la emoción, le mostraba a Lina un pequeño cuadro que acababa de terminar. «Mira, Lina, es una princesa», dijo Sophie con orgullo, sosteniendo el colorido lienzo entre las manos. Lina sonrió cálidamente, con los ojos llenos de admiración. «Es precioso, Sophie. Tienes un talento increíble». Maximilian se quedó en la puerta, observando la escena con una mezcla de emociones, alivio, sorpresa y algo más que no podía definir. Había estado tan absorto en su trabajo, tan centrado en las responsabilidades de su negocio, que hacía semanas que no veía a Sophie. Era como si no se hubiera dado cuenta de su transformación gradual. Pero ahora, viéndolos juntos, se dio cuenta del cambio. Sophie sonreía. Se reía. Volvía a vivir. Se aclaró la garganta, sobresaltando a ambas mujeres. «Buenas noches», dijo en voz baja, entrando en la habitación. Sophie levantó la vista y su sonrisa se ensanchó al ver a su padre. «Papá. Mira, he dibujado una princesa». Maximilian se acercó y se arrodilló junto a ella, sus ojos estudiando el cuadro. Era una mezcla caótica de colores, pero había algo hermoso en su crudeza. «Esto es muy especial, princesa», dijo, con una voz sorprendentemente suave. «Estoy orgulloso de ti». Sophie se iluminó, claramente complacida por la aprobación de su padre. Pero también había algo más en sus ojos, una calidez que antes no existía. Era como si se acercara a él, despacio, tentativamente. Lina observó en silencio, sintiendo una sensación de satisfacción encenderse en su interior. Sabía que no se trataba solo de dibujar, sino de curar. Se trataba de devolver la vida a una niña pequeña, un pequeño momento cada vez. Maximilian se levantó y miró a Lina, expresando gratitud y algo más. «Gracias», dijo en voz baja.
Haces lo que yo no podría. Lina le miró. Lo hago lo mejor que puedo, respondió ella, con voz tranquila pero sincera. Sophie necesita algo más que alguien que la cuide. Necesita a alguien que la comprenda. Me alegro de poder estar ahí para ella. Maximilian asintió, pero aún parecía distante. Quería decir algo más, abrirse, pero no le salían las palabras. Había tantas cosas que no sabía cómo expresar, tantas emociones enterradas en su interior. Siempre había sido el que tenía el control, el que tenía las respuestas, el que podía arreglarlo todo. Pero cuando se trataba de Sophie, se daba cuenta de que no tenía ni idea de qué hacer. Bueno, dijo, su voz se volvió un poco más formal, os dejo a los dos. Tengo trabajo que hacer. Lina asintió, y él se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Pero al agarrar el picaporte, se detuvo. Sophie, dijo sin volverse. Buenas noches. Buenas noches, papá, respondió Sophie con una sonrisa, la voz clara y fuerte. Maximilian cerró la puerta en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un rayo de esperanza. Tal vez las cosas empezaban a cambiar. Los días pasaron rápidamente y el ambiente en la mansión empezó a cambiar. Los pasillos de la Villa Chaefer, antes silenciosos y vacíos, se llenaron de risas y calidez, gracias a la nueva alegría de Sophie y a la suave influencia de Lina. Aunque Maximilian aún no había aceptado del todo el cambio, no podía ignorar la sutil transformación que se estaba produciendo ante sus ojos. Observaba a su hija más a menudo, notando cómo su risa resonaba ahora por toda la casa como hacía años que no ocurría. Pero a pesar de su éxito, una tranquila inquietud se instaló en el alma de Lina. Siempre había sabido que entrar en el mundo de la familia Chaefer sería difícil, pero el peso de la mansión, los secretos que guardaba, parecían pesar cada día más. Algo iba mal. No podía precisar lo que era, pero había una tensión en el aire que la hacía estremecerse cuando se quedaba a solas con Maximilian o paseaba por las habitaciones vacías. No era solo la mansión lo que la molestaba. Era el hombre que la poseía, el hombre que la había contratado pero que seguía siendo un extraño en muchos sentidos. Maximilian había dejado de ser un misterio para ella, pero seguía sintiendo la distancia que los separaba. Sabía que su dolor era profundo, pero había algo más que tristeza en sus ojos. Había algo cerrado en ellos, algo que ocultaba. Lina no pudo evitar recordar las conversaciones que habían tenido de pasada. Supo que Maximilian no era solo el hombre de negocios de éxito que parecía a primera vista, sino también un hombre atormentado por un pasado del que rara vez hablaba. Y luego estaba su mujer, Anna, a la que rara vez mencionaba, solo de pasada. Lina había visto fotos de ella en el salón, su rostro siempre sonriente, congelado en el tiempo. Se preguntaba hasta qué punto esa sonrisa era real y hasta qué punto era una fachada que ocultaba un profundo dolor. Pero no solo el dolor de Maximilian pesaba en los pensamientos de Lina. También el de Sophie. La chica había llegado tan lejos en tan poco tiempo, pero la tristeza seguía acechando en sus ojos cuando hablaba de su madre. El profundo amor de Sophie por Anna era innegable, y Lina podía ver lo mucho que Sophie anhelaba el contacto de su madre. A Lina le recordaba su propia infancia, las casas de acogida, los constantes traslados, el vacío que intentaba llenar con fotos y libros. Pero nunca era suficiente. Una noche, cuando las dos estaban terminando de cenar, Sophie se acercó a Lina con una pregunta que la cogió por sorpresa. Lina, empezó a decir Sophie vacilante, dando vueltas al borde de la servilleta entre las manos. ¿Cómo era tu madre? Lina hizo una pausa, con la pregunta en el aire. Nunca le había hablado a Sophie de sus padres y una parte de ella no estaba segura de cuánto quería contarle. Sophie ya había sufrido bastante y Lina no quería cargarla con su pasado. Pero los ojos abiertos y confiados de Sophie no le dejaban otra opción. No podía mentirle, sobre todo cuando Sophie empezó a abrirse a ella de un modo que Lina no podía imaginar. Mi madre, bueno, empezó Lina en voz baja, con la mirada desenfocada mientras pensaba en ello. Era amable. Recuerdo su sonrisa, aunque yo era solo una niña cuando murió. Era el tipo de persona que hacía que todo el mundo se sintiera especial, como si fuera la persona más importante del mundo. Los ojos de Sophie se abrieron de par en par con curiosidad, y Lina se dio cuenta de que estaba prestando mucha atención a cada palabra. ¿La querías?, preguntó Sophie en voz baja, apenas por encima de un susurro.
A Lina se le encogió el corazón ante la pregunta. Era muy joven cuando murió su madre, pero su amor por ella permanecía en su memoria. Sí, respondió Lina, con voz llana pero llena de emoción. Más que a nada. Ella era mi mundo. Y cuando la perdí, no sabía cómo seguir adelante. Sofía sintió lentamente, con una expresión de comprensión en el rostro que solo una niña que ha sufrido una pérdida puede comprender. Durante un momento ninguno de los dos habló. El silencio era confortable, como si el peso de la experiencia compartida las hubiera unido más. A la mañana siguiente, mientras Lina ordenaba el salón, vio a Maximilian en el pasillo, con su figura asomando en la puerta del estudio. Últimamente estaba más callado que de costumbre, absorto en sus propios pensamientos, y Lina no pudo evitar tener la sensación de que algo le preocupaba. Dudó un momento antes de acercarse a él, y su corazón latió un poco más deprisa de lo habitual. Era como si una fuerza invisible la empujara hacia él, instándola a dar un paso en el espacio que los separaba, a salvar la distancia que había existido desde la muerte de Anna. «Señor Schaeffer», llamó Lina en voz baja, rompiendo el silencio. «¿Va todo bien?» Maximilian se volvió hacia ella, con una expresión ilegible. No contestó de inmediato, y durante un largo momento el único sonido fue el débil zumbido de la casa a su alrededor. Luego, con un suspiro, entró en la habitación y se apoyó en el marco de la puerta, cruzándose de brazos. «No lo sé», dijo en voz baja, como si hablara más consigo mismo que con ella. «Me he ocultado muchas cosas, y ya no sé si puedo seguir huyendo de ello». A Lina se le aceleró el corazón. Siempre había sabido que él se guardaba algo, pero no esperaba que se abriera tan bruscamente. «¿Qué quieres decir?», preguntó con cautela, sin darse cuenta de hacia dónde se dirigía la conversación. Maximilian se pasó una mano por el pelo, con la mirada fija en el suelo. «Mi mujer, Ana», empezó a decir, con la voz entrecortada por la emoción. «Hay cosas sobre su muerte, sobre nuestra vida juntos, que nunca he compartido con nadie. Hay cosas que he guardado bajo llave, no solo de los demás, sino de mí mismo». Lina se acercó un paso, con voz suave. «¿Qué cosas?». Maximilian negó con la cabeza, con los hombros caídos por el peso de lo que había guardado durante tanto tiempo. «No estoy seguro de poder decirlo en voz alta», admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pero no puedo seguir fingiendo que todo va bien. He decepcionado a Sofía y ni siquiera sé cómo arreglarlo». Lina se levantó sin saber qué decir. Podía sentir el profundo dolor en sus palabras, pero también se dio cuenta de los muros que había levantado a su alrededor. No era solo Sofía quien necesitaba curación, sino también Maximilian. Y tal vez él empezaba a darse cuenta. «No creo que hayas defraudado a Sofía», dijo Lina en voz baja. «Ha cambiado desde que me contrataste. Ha vuelto a sonreír, a sentirse segura». Maximilian la miró, con los ojos cansados pero un poco ablandados. «Pero no soy suficiente para ella. No puedo llenar el vacío dejado por Anna. Ni siquiera sé cómo empezar». Lina se adelantó y le puso la mano en el brazo, dándole un tranquilo consuelo. «No tienes que hacerlo solo», le dijo, con voz tranquila y tranquilizadora. «Sofía te quiere, Maximilian. Y eso es suficiente. Solo tienes que estar ahí para ella y para ti. No podrás curarte si sigues cargando con todo esto tú solo». Por un momento, Maximilian se quedó inmóvil, sin apartar los ojos de ella. Por primera vez no parecía un imponente hombre de negocios, sino un hombre que buscaba desesperadamente algo real, algo que le había sido esquivo durante demasiado tiempo. «Lo intentaré», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. «Intentaré ser mejor». Lina asintió, sonriéndole suavemente. «Es todo lo que se puede hacer». Los días que siguieron a la confesión de Maximilian a Lina se sintieron como atrapados en el limbo, flotando entre el peso del pasado y la incertidumbre de lo que estaba por venir. Maximilian empezaba a intentar de verdad, estar más presente junto a Sofía, pero era como si aún estuviera aprendiendo a lidiar con las emociones que habían permanecido enterradas durante tanto tiempo. Lina notó el cambio. Lo vio demorarse en el desayuno, tomarse el tiempo de preguntarle a Sofía sobre su día, aunque siempre era de su manera callada y reservada. Y Sofía empezó a responder. Por primera vez en años, empezó a hacer preguntas sobre su madre,
sobre su vida antes de que la casa se convirtiera en un cascarón vacío de lo que había sido. Una tarde, mientras Sophie estaba sentada en la gran mesa de madera del salón haciendo otro dibujo de la princesa, Lina levantó la vista del libro que estaba leyendo y vio que Sophie la miraba como esperando algo. ¿Estás pensando en algo?, preguntó Lina en voz baja, bajando el libro para encontrarse con la mirada de Sophie. Sophie dudó un momento antes de hablar en voz baja e insegura. ¿Crees que alguna vez dejaré de echar de menos a mi madre? La pregunta fue suave pero cortante, y por un momento Lina sintió también su reproche. Sophie había llegado tan lejos, había empezado a sonreír y a reír de nuevo, pero una parte de ella aún guardaba el dolor de la ausencia de su madre. Lina se acercó y se sentó a su lado, apoyando una mano en el hombro de Sophie. Creo que siempre la echarás de menos, dijo en voz baja. Pero eso no significa que no puedas seguir con tu vida, Sophie. Ella querría que fueras feliz, que fueras tú. Sophie bajó la mirada hacia el dibujo que estaba haciendo y pasó el dedo por el contorno del vestido de princesa. No quiero que papá la olvide, dijo Sophie tras una pausa. No quiero que deje de quererla. Al oír esas palabras, a Lina se le encogió el corazón. No la olvidará, dijo suavemente. Tu padre la quería mucho. Y también te quiere a ti. Solo intenta encontrar el camino de vuelta a ti, Sophie. Sophie asintió, pero aún había tristeza en sus ojos, una añoranza por algo que nunca podría volver. Aquella noche, cuando la casa estaba en silencio y el zumbido tranquilo de la ciudad entraba por las ventanas, Lina se sentó en el salón a esperar a que volviera Maximilian. Él había estado fuera por negocios todo el día, y aunque ella estaba acostumbrada al silencio cuando él no estaba en casa, eso no hizo más fácil la espera. Cuando por fin cruzó el umbral, con aspecto cansado pero decidido, Lina se levantó de su asiento. Sabía que esta conversación se avecinaba y llevaba días dándole vueltas en la cabeza. Algo en Maximilian había cambiado desde su anterior confesión. Era como si se hubiera dado cuenta de lo que había estado huyendo y no pudiera huir más. Maximilian se quitó el abrigo y lo tiró en la silla junto a la puerta. Se detuvo, miró a Lina y sus ojos delataron la mezcla de emociones que luchaba por contener. Lina, dijo con voz áspera pero uniforme, tenemos que hablar. Lina asintió, percibiendo la seriedad de sus palabras. ¿Qué tienes en mente? He estado pensando en muchas cosas, empezó Maximilian, acercándose a ella. Sobre Sophie, sobre Anna, sobre cómo han ido las cosas desde que te contraté. Lina le sonrió alentadoramente. Lo has intentado, Maximilian. Y eso es lo que importa. Sophie puede verlo. Ya está empezando a abrirse. Maximilian negó con la cabeza, con la mirada intensa. No es suficiente. No soy suficiente para ella. Estoy demasiado sumido en mi propio dolor para ser el padre que ella necesita. No puedo cambiar el pasado, pero no puedo seguir defraudándola. Lina se acercó a él y le puso la mano en el brazo, tranquilizándolo. No la estás defraudando. Lo estás haciendo mejor de lo que crees. Pero no estás solo en esto. No tienes que cargar con todo tú solo. Los ojos de Maximilian escudriñaron los suyos, como si buscara algo que le había faltado durante mucho tiempo. Luego, respirando hondo, volvió a hablar, con voz baja y tensa. Es más que eso, Lina, dijo. Hay algo que no te he contado, algo que me he estado ocultando incluso a mí mismo. Tiene que ver con la muerte de Anna. Hay cosas a las que nunca quise enfrentarme, cosas que he intentado enterrar durante tanto tiempo, y ha llegado el momento de afrontarlas. A Lina se le aceleró el corazón, pero mantuvo la compostura y le instó a continuar. ¿Qué quieres decir? Maximilian respiró hondo y se pasó una mano por el pelo. No he sido sincero contigo sobre la muerte de Anna. El accidente, no fue solo un accidente. Te estaba ocultando la verdad. De mí mismo. Y creo que deberías saberlo. A Lina se le aceleró el pulso y sintió el peso de sus palabras presionándola. ¿Qué verdad? Preguntó, susurrando apenas audiblemente. Maximilian exhaló lentamente, su mirada se encontró con la de ella. Creo que mi padre. Creo que Wilhelm podría haber estado involucrado. Formó parte de algo, de algún trato que salió mal. Y Anna estaba en el centro.
A Lina se le cortó la respiración. Sospechaba algo, intuía sombras acechando bajo la superficie, pero oír a Maximilian decirlo en voz alta lo hacía sentir demasiado real. ¿Estás diciendo que tu padre tuvo algo que ver con la muerte de Anna?, preguntó Lina, con incredulidad y miedo mezclados en su voz. Maximilian asintió, con la mandíbula tensa. Aún no conozco todos los detalles. Pero he investigado y todo apunta a él. Tengo que saber la verdad, Lina. No puedo seguir viviendo en semejante incertidumbre. Lina se acercó y le puso una mano en el hombro. Maximilian, no tienes que hacer esto solo. Si quieres descubrir la verdad, lo haremos juntos. Yo te ayudaré. Maximilian la miró, con los ojos llenos de una mezcla de gratitud y miedo. Tengo miedo, Lina, admitió. ¿Y si la verdad lo arruina todo? ¿Y si lo cambia todo? Lina sonrió suavemente y le apretó el hombro. La verdad puede doler, pero es lo único que puede liberarte. Y pase lo que pase, no estás solo en eso. Maximilian tragó saliva y asintió lentamente. Gracias, Lina. No sé qué haría sin ti. Lina le sonrió suavemente. Superaremos esto. Juntos.